Saludos a toda esta hermosa comunidad de MAF Transformación. Hoy día tengo el gusto y el honor de presentar a un ser humano que ha dedicado su vida a despertar la grandeza interior en cada persona que toca con su presencia y sus enseñanzas. Nuestro invitado es un educador físico de profesión, un entrenador con propósito y autor de un libro inspirador, Un viaje con destino al podio. Una obra que nos recuerda que la verdadera conquista siempre comienza en el viaje interno que cada uno debe reconocer para llegar a su propia cima. Cuenta con una especialización en psicología deportiva, es coach de vida, coach de liderazgo, coach deportivo y además terapeuta, acompañando a cientos de personas en procesos profundos de transformación emocional y mental. Posee una maestría en programación neurolingüística en PNL, formándose directamente con los creadores de esta disciplina y entrenándose también con referentes mundiales como Tony Robbins y John Maxwell. Con más de 15 años de experiencia, su camino ha sido una mezcla de disciplina, espiritualidad, estudio y un compromiso inquebrantable con el desarrollo humano. Ha creado talleres de inmersión presencial disruptivo, donde las personas caminan sobre fuego, realizan inmersiones en hielo y viven experiencias de alto impacto, diseñadas para romper límites, reprogramar la mente y reconectar con su poder personal. Hoy, familia de Max Transformación, es un verdadero placer tener como invitado a Alex Garcés, un líder, un mentor, un verdadero guerrero del alma. Gracias, Alex, por estar acá en Max Transformación. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para toda tu comunidad y muchas gracias por esa presentación pues tan magnífica. Me honras, muy linda esa presentación. ¿Cómo vamos? Gracias, gracias. Gracias por aceptar, Alex. Este, eh, para mí es un placer. Un coach, mental coach, ¿no? Sí, señor. Hoy vamos a hablar sobre la PNL, ¿no? Tú eres un máster en esto. A ver, y bueno, para los que están empezando, gracias a él, es una persona muy abierta. Cuando me contacté con él, me dio de frente unos tips, unas cosas para mejorar el canal. Es muy abierto, amigable y bueno, este, yo conecté directamente contigo. Gracias, Muchas Ale. gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, mira, pues ahí como lo acabas de decir, mi profesión es educador físico. Toda la vida, por muchos años, trabajé como entrenador deportivo. Fui Ujú, dueño de mi propio gimnasio y fue allí en el gimnasio donde desperté esa curiosidad de aumentar el potencial de las personas, pero puntualmente de los deportistas, ¿cierto? ujú, Pero luego vi que no solamente ayudaba a potenciar a los deportistas, sino al ser humano común y corriente, a los empresarios. Porque es que somos primero personas, seres humanos, antes que deportistas, antes que padres de familia, ujú. antes que profesionales, antes que trabajadores o empleados, antes que amigos. Somos seres humanos. Entonces, cuando yo desarrollo o potencializo al ser humano, se potencializa las otras áreas por carambola, por consecuencia, por Ujú, reflejo. Y eso descubrí porque yo veía que mucha gente que iba al gimnasio, detrás del gimnasio, la excusa era el gimnasio, pero me daba cuenta que gente iba era por depresión, otros por problemas económicos, otros por duelos no sanados, una cantidad de cosas que no tenían que ver con quiero ir al gimnasio para desarrollar mi físico. Yo, wow, es que hay algo más profundo que. Y digamos que desde muy pequeño pues he tenido la bendición y la habilidad de ser buena escucha y ujú. tenía algunas herramientas desde lo empírico. Pero yo me pregunté, si estamos trabajando con seres humanos,
debería profesionalizarme mucho más porque pues en mi carrera como educador físico y entrenador, nosotros vemos áreas biológicas, médicas, Ujú. de psicología, pero yo necesitaba profundizar más. Y junto a ello, yo empecé a estudiar, pero fue una quiebra económica y un proceso emocional, relacional, que literalmente me hicieron decir, sí, necesito trabajar esto y empecé trabajándolo en mí para solucionar el entender por qué cuando mi gimnasio o mi economía iba así, llegaba a un techo y para abajo. Ujú. Subía, subía, llegaba a un techo y para abajo. Subía, subía, llegaba a un techo y para abajo. Y lo mismo ocurrió en el tema relacional. Ujú. Entonces, fue tanto el dolor de vivir esas experiencias que me hicieron adentrarme en el mundo del desarrollo del potencial humano. Entonces se juntaron el entender que la gente iba al gimnasio no solo por su parte física atlética, Ujú. y sino que también mi propio proceso personal. O sea, que lo que yo les voy a hablar, todo lo que hablemos en este rato que estemos aquí conversando, ha pasado por el filtro de mi propia experiencia. No te voy a explicar nada que yo no haya vivido personalmente. Ujú. Entonces, Miguel, y eso le digo a todos los que están acá, espero que no me crean absolutamente nada. Se los ruego, no me crean absolutamente nada. Pónganlo a la prueba, Ujú. desechen lo que no les sirve y quédense con lo que sí les funciona. Sí. Miguel, muchas gracias. Cuando quiera empezamos. Tú me Sí, dices sí. cómo empezamos, cómo es la dinámica y nos vamos. Excelente, excelente. Bueno, sí, es bueno saber un poquito de ti. Y bueno, ¿por qué el dolor es tan importante para esta quiebra, ¿cómo se llama? Emocional, para poder entender que las respuestas están adentro de uno y no están afuera. Qué tan interesante. Mira, es que esto es muy interesante porque cuando uno lo entiende desde la neurociencia, Ujú. wow. Entonces nosotros tenemos un cerebro que fue evolucionando en el tiempo. Entonces primero tuvimos un cerebro que se llama cerebro reptil. Este Ujú. cerebro tenía una función muy puntual o tiene una función muy puntual y Ujú. es sobrevivir. O sea, ayudarnos a sobrevivir, a que la especie sobreviva. Y lo hace atacando, luchando o escapando o escondiéndose, ¿cierto? Sí. Y la otra consigna es reproducirse para que la especie se mantenga. Ujú. Este cerebro se llama cerebro reptil, no tiene emociones. Su consigna es sobrevivir a toda causa. Si ustedes los reptiles son así, Ujú. se atacan o escapan, pero no hay sentimientos. Con el tiempo, nuestro cerebro evolucionó a un segundo cerebro que se llama cerebro límbico o cerebro emocional. Este cerebro tiene la misma consigna que el primer cerebro reptil, que es la supervivencia y la procreación. Pero en toda su experiencia evolutiva se dio cuenta que la mejor forma de sobrevivir y que la especie no se extinga era en equipo. Entonces, la emoción genera que se creen manadas. Entonces, los mamíferos, si usted ve los mamíferos, ellos son muy emocionales, los perritos son muy emocionales. O sea, todos los que son mamíferos buscan como comunidad. Sí. Y esa comunidad lo hacen a través de emociones. Ujú. Entonces, garantizamos que la especie sobreviva. Y luego, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, evolucionamos a nuestro corteza prefrontal, a nuestro neocortes y muy puntualmente la corteza profrontal, que es la que realmente nos separa del resto de las especies, o sea, del resto de los animales. Entonces, en todo ese proceso se desarrollaron ciertas neuronas en atacar o huir y nosotros aprendemos a través del dolor y el placer. Ujú. Entonces, estos animales, en todos estos cerebros evolutivos, aprendieron que el dolor era tan malo que tenías que escapar y huir. Y que en el placer yo me podía acercar. Era un mecanismo de recordación para saber a qué sí me puedo acercar y a qué me debería alejar. Por supervivencia, ¿cierto? Ujú. Y luego el neocortes, que es el cerebro más nuevecito, el menos experimentado, Ujú.
Entonces, digamos que para ahorrar energía, digamos que en supervivencia, malinterpreta la información. Y entonces, hasta que no sienta mucho dolor, él no hace el cambio. Porque a nivel inconsciente, el cerebro siempre quiere ahorrar energía para la supervivencia. Si a él todavía no le está incomodando, él no hace nada porque quiere ahorrar energía, hasta que realmente le incomoda. Pero es un mecanismo de supervivencia biológico. Y luego crecemos y hay personas en toda esa evolución que toma acción a través de la motivación de voy por el placer, y la gran mayoría buscan una meta huyéndole al dolor. O sea, van por la meta no pensando en el placer y en, ay, qué rico conocer, tener esa casa y todo eso, sino, pues madre, si no tengo casa, ¿qué va a hacer de mí? El dolor lo moviliza. Ujú, Entonces son los dos mecanismos que nos movilizan, el placer y el dolor. A la gran mayoría los mueve el dolor, a ujú. unos pocos los mueve el placer. Pero la pregunta es, ¿qué tal si fusionan las dos? Eso Mucho es. más poderoso. Entonces esto tiene que ver con algo que llama motivación intrínseca y motivación extrínseca. Mm, La motivación extrínseca es qué quiero lograr en la vida. Quiero $1 millón, quiero una casa, quiero un carro, quiero viajar. Y es un motor que no tiene mucha fuerza. Entonces la gente, ¿por qué es tan procrastinadora? Porque se enfoca en el que quiere mm, y no se involucra la emoción. Entonces la emoción es esa motivación intrínseca de por qué quiero lograrlo. ¿Lo quiero lograr porque quiero evitar un dolor? ¿O lo quiero lograr porque quiero más placer y comodidad para mi vida? Pero ujú, el tema es que nuestro cerebro por allá evolutivo no lee eso. Él lo que lee es, ¿me va a comer un león ujú, o no me come león? Así lee el cerebro. Entonces por eso había que explicar un poquito esto desde la neurociencia, porque estamos diseñados para huirle al dolor y acercarnos al placer, porque así aprendimos a sobrevivir. ujú, ujú. Interesante, Muy interesante. interesante, ¿cierto? Ya. Sí, sí. La ciencia va acompañando lo que nosotros, entre comillas, empíricamente comenzamos a percibir, ¿no? A sentir, ¿no? Es que mi querido Miguel, nosotros ya tenemos la sabiduría dentro de nosotros, en Ujú, nuestro ADN, en nuestros ujú. cromosomas, en nuestras células, está toda la sabiduría. Lo que tenemos que hacer es recordar eso que ya está dentro de nosotros. Eso. Son millones y millones y millones de años de evolución. Es más, aquí ciertas personas van a chocar, pero nosotros somos muy de la teoría de Darwin. Ujú, Es decir, nosotros, digamos, la evolución pasó primero por unicelulares, ¿cierto? ujú, Luego esos unicelulares se volvieron en temas minerales, vegetales, animales y el reino humano. Esa es la evolución. Todo ese proceso evolutivo está en nuestras células. ujú, Ahí está toda esa historia, toda esa memoria ujú, olvidada, pero ahí está. ujú. Bueno, ya que has entrado a la neurociencia a través de enseñarnos por qué eh, tenemos que atravesar el dolor para poder desarrollarnos, dinos qué es la programación neurolingüística, qué es el PNL. ¿Cómo llegué yo a la programación neurolingüística primero de darte la respuesta? Ok, perfecto. Y te voy a mostrar un libro, Perdón, precisamente. perdón. Te voy a mostrar un libro acá, muy chévere, de PNL. Denme un segundito, por acá le tengo este. Resulta que en los años 90 yo tuve mi primera decepción amorosa. Ok, Y un amigo, yo era muy joven, me vio por ahí, en la calle. ok. Era alguien mayor que yo. Y yo tenía una moto. Entonces él me vio, digamos que tomado, porque era muy joven, yo estaba deprimido. Ujú, Y, por cierto, claro, sí, te se entiendo. me acercó, porque era pues conocido del barrio, de la misma calle.
ujú, Se me acercó siendo mayor y me dijo, ah, es que ven para acá, era un diciembre, yo me acuerdo. Quédate acá, ¿qué te pasa? Pero entre, ¿qué te pasa? Cogí y me quitó las llaves para protegerme, claro. cosa que yo dormí en la casa de él y todo eso. Y como era diciembre, yo estaba tan deprimido, pues digamos que él me acogió. Entonces yo iba donde él. Pero él era una persona muy ocupada, muy ocupada en el área de sistemas. Y me decía, tengo que hacer un trabajo, lee mientras yo hago esto y luego salimos por ahí a hacer deporte o a dar una vuelta. Y él tenía muchos libros y a mí me llamó la atención este libro, Ujú, Programación Neurolingüística. Yo no era lector, la verdad que yo leía una página y yo no entendía nada y la dejaba ahí, pero él me regaló este libro. ujú, Y el inconsciente es muy poderoso porque, bueno, aprendemos a través de emociones también, ¿cierto? ujú, Entonces esa emoción de dolor, me entrega este libro, se llama Neuroasociación, yo no entendía, el libro quedó ahí, por muchos años nunca lo terminé de leer, luego pasaron muchos años y lo volví a leer, no lo entendí, lo dejé otra vez, pasó el tiempo y lo volví a coger y lo leí, pero entre todo ese proceso de dejarlo y cogerlo porque no lo entendía, llegó la programación neurolingüística en mi vida. ujú, También en lo que es el inconsciente tan poderoso, estaba guardado en el inconsciente ese momento de dolor asociado a un libro. ujú, O sea, yo el libro no lo asociaba como, ay, qué rico aprender esto. El libro lo asociaba, porque quiero que entiendan esto, se llama neuroasociación, a ese personaje que me acogió. ujú, Entonces, realmente cuando yo tenía el libro, yo no pensaba en el libro, sino, hey, alguien, un amigo, me ujú, acogió en mi momento más doloroso. claro. ¡Wow! Es que es tremendo. Pero el libro a mí no me interesaba, porque yo no era buen lector y no lo entendía. La cosa es que pasa el tiempo y dan una conferencia, voy a una conferencia de programación neurolingüística presencial, muy divertida, donde ahí sí lo entiendo, porque acá este libro es muy complicado. Y yo quedé así, wow, ¿qué es esta maravilla? Ujú, Me enamoré de eso, pasó el tiempo y yo tenía un gimnasio, te conté lo de las subidas y bajadas, sí, y en esas subidas y bajadas que entré en esa depresión, encuentro en internet, porque yo empecé a buscar cuál era el origen de por qué el dinero, porque no lograba la parte financiera, la estabilidad financiera. ujú, Quería entender, porque yo decía, pero si soy buen entrenador, tengo conocimientos, ¿qué pasa que no logro avanzar? Y me encuentro en internet un programa que se llamaba, o se llama, no sé, Abre tu mente al dinero con programación neurolingüística. Vuelve y aparece la programación neurolingüística en mi vida. Y yo, wow, compro ese curso con miedo, porque fue por los años 2000 más o menos, con mucho miedo. Había que pagarlo por internet, yo no sabía si esa vaina me quitaban la plata, no aparecía. La cosa es que yo pagué ujú, eso y como por un día y medio no pasó nada, nunca me llegó nada al correo. Ya esa platica se perdió. Pero después de día y medio aparece el curso, me lo estudio, me lo disfruto y estuve 3 años estudiándome solo ese curso. Casi que me lo aprendí de memoria. Y en esos 3 años, el señor que inventó ese curso, el que lo desarrolló, dio una conferencia en Cali, Colombia. Yo vivo en Medellín, Antioquia, Colombia, ¿cierto? ujú, Entre Medellín y Cali por vía terrestre hay aproximadamente 8 horas. Como ujú, yo estaba económicamente mal, yo no me podía ir por avión, pues me fui por tierra, ujú, me fui en la noche para llegar al otro día temprano y ahorrarme, imagínate cómo estaba de la parte económica, y ahorrarme el hotel. ujú, Yo lo pagara un día de hotel y bueno. Y lo conocí el hombre, dio la conferencia y quedé más enamorado. Fueron 2 días de conferencia. Wow, es que esta vaina es muy poderosa. ujú, Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me faltaba. Y empecé a poner en práctica esas herramientas. Y mi vida empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y luego decidí investigar y ahondar más en la herramienta y finalicé teniendo una maestría en programación neurolingüística. Este año precisamente he hecho 3 cursos muy profundos de programación neurolingüística, todavía mucho más profundos, porque siempre cada año me capacito. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? O en sus siglas PNL. ujú, Hay muchas definiciones, muchas. Usted se mete a internet y puede encontrar muchas, pero la definición más puntual de los creadores se llama
el estudio de la estructura, el estudio de la estructura, no, es el estudio, es el estudio de la estructura subjetiva. Estudio de la estructura subjetiva. ¿Qué significa eso? Ujú, Que todos tenemos una estructura para hacer las cosas. Y esa estructura que tenemos interna mental nos lleva a un resultado X. ujú, X. Sea muy bueno, sea muy malo o sea extraordinariamente bueno. Y estos señores se hacen una pregunta. Empiezan a modelar, que esa es otra definición de la PNL, es el modelamiento o el modelaje de la excelencia. Entonces, el uno es el estudio del estudio de la experiencia, es el estudio de la experiencia subjetiva de las personas. ¿Sí? ujú, Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y el otro, modelaje de la excelencia. Son como las dos definiciones claves. Los dos son lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que los dos creadores de la PNL, Richard Bandler y John Grinder, él, experto en computadores, Richard Bandler, y John Grinder, profesor de lingüística. ujú, Richard Bandler trabajó por mucho tiempo en una editorial donde revisaba libros de psicología y hacía redacción y corrección. Él trabajaba en una editora de libros, literalmente, y por muchos años. Y en la universidad donde él trabajaba en San Francisco, California, en California, él veía una materia. Y cuando vio la materia de psicología, él estudiaba pues, computadores, pero veía esa materia. Él dijo que no quería hacer esa materia, que porque él sabía más que el profesor. O sea, qué hombre tan cojonudo. ujú, Él dice que no, que él valía la materia haciendo como si fuera una práctica donde él dictaba la materia. Y le dijeron que listo, que sí, pero que le iban a poner un tutor. Y ese tutor fue este señor lingüista llamado John Grinder. ujú, Y John Grinder se enamora de lo que hace este señor Richard Bandler. Y entre ellos, en esas conversaciones y todo, pues tienen conversaciones y empiezan a poner a prueba todo esto. Y lo primero que hacen en sus conversaciones es hacerse una pregunta. Hey, ¿cuál es la diferencia que hay entre una persona que es muy exitosa y una persona que no es exitosa? ¿Cuál es esa diferencia que marca la gran diferencia? Y como el hombre trabajaba en la línea de psicología, decidieron estudiar a tres personajes. Un psicólogo que se llamaba Milton Erickson, que es el número uno o una de las personas referentes en la hipnosis terapéutica, ujú, tanto que hay una línea que llama la línea de Milton Erickson, la hipnosis ericksoniana. ujú, Estudiaron a otro señor que se llamaba Fritz Perls, que es el padre de la psicología Gestalt, ujú, y a una señora llamada Virginia Satir, que era experta en terapia familiar sistémica. ujú, Y ellos conversaban con ellos y les decían, venga, lo podemos grabar, los podemos grabar. Y los grababan a cada uno y luego estudiaban eso. El tema, para adelantar y no irme tan profundo, es que ujú, ellos empezaron a encontrar patrones entre ellos tres, patrones de éxito, o sea, que usaban ciertos patrones y que esos patrones eran efectivos. ujú. Ok. ¡Wow! Pero ni siquiera los mismos, estas tres personas sabían que hacían eso, pero lo hacían de forma inconsciente. Pero estos dos señores vieron esos patrones en esos tres personajes. Ve y se hacen otra pregunta. ¿Qué pasaría si yo cojo esos patrones de cada uno de ellos, que es lo que encontré, y lo aplicaría en mi vida? ¿Qué podría pasar? Y la respuesta es que yo me puedo acercar al mismo resultado de la persona, igualarlo o superarlo. Mm, Por eso se llama, es el estudio de la estructura. La estructura es el patrón. ujú, Estudiar el patrón de la experiencia de cada uno es diferentes, subjetiva, porque no era algo como una fórmula que inventaron, no, es subjetiva, cada uno lo hacía de forma intuitiva. ujú. Pero estos señores vieron, identificaron esos patrones. Claro. Para que me entienda, yo creo que usted y yo lo conversamos la vez pasada Sí. y vamos a hacer el ejemplo.
Voy a utilizar tres grupos, ¿sí? Esos tres grupos, háganse de cuenta que son tres personas. Y cada persona tiene un patrón diferente para actuar. Pero para que lo entendamos, vamos a hacer por números. Ujú, Entonces, el personaje número uno, que lo vamos a llamar Alex, su patrón es uno 2 3. La ujú, persona número 2 que es Miguel, su patrón es 2 4 6. ujú, Y la persona número 3, digamos Ángela, su patrón es 2 4 8. ujú. ¿Cuál es el número común de los tres? El 2. El 2. Entonces ellos identificaron que las tres personajes tenían el 2 y que ese 2 estaba generando un resultado muy interesante. Entonces yo lo que cogieron ese 2, lo extrajeron y vamos a estudiar ese O2 y vamos a darle un orden. O sea, eso no lo hicieron de un día para otro, lo fueron pues creando. Pero ellos no se quedaron con esos tres personajes. Buscaron en otras áreas profesionales, en muchas áreas, y fueron identificando muchos patrones. Todos esos patrones, todas esas estructuras, es lo que es la programación neurolingüística, que tiene nombre, título, estrategia y todo ese cuento. Sí. Ya. El ejemplo ayuda bastante para poder, ¿cómo se llama?, aterrizar la tierra, ¿no? Porque a veces los nombres y todo eso, confunde mucho, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos ellos ya descubrieron una estructura, ¿no? Eh, en tu caso fue como que la parte del dinero, parte de la abundancia, esa parte. O sea, hay una estructura. Entonces, A ver, a sí. ver. O sea, cuando A yo ver. encuentro una estructura, cuando yo cuento una estructura, esa estructura la puedo aplicar en otras áreas de la vida. Ujú, Entonces, cuando yo estudié PNL, como yo vengo de la línea deportiva, aunque venía en una quiebra y el tema era el dinero, yo empecé a identificar mis creencias limitantes con el dinero, por lo tanto, entendí por qué ujú, siempre llegaba a un techo y me devolvía, ¿cierto? sí. Pero lo primero que apliqué de la estructura es que yo cogí la estructura de mi primer entrenador, la extraje y la apliqué en un programa de reducción de peso. O sea, totalmente diferente, Claro, pero con la misma estructura, para que me claro. entiendan, ¿cierto? Sí. Es Sobre todo. como cuando vamos a hacer un edificio. Este edificio puede tener una forma y el Ujú, edificio del frente otra forma diferente y ujú, el del otro frente una forma diferente. Pero ¿cuál es el patrón en común? Que todos tienen una estructura similar y es que ujú, tienen que tener unas vigas. O ujú, sea, ningún edificio se sostiene si no tiene vigas. sí, Aunque las vigas tengan formas diferentes y estén organizadas de forma diferente, es una estructura de la construcción que hay que hacer vigas. ujú, ¿Sí me hago entender? sí, Por ejemplo, la estructura del entrenamiento es que hay un calentamiento, que hay ujú, una parte central y que hay una parte final o relajación. Eso es una estructura. Pero ujú, esa estructura la coge un entrenador y la aplica al atletismo, otro la aplica en el fútbol, otro la aplica en el voleibol, otro la aplica en lo que sea. Y que la estructura, parte inicial, calentamiento, parte central, que es el entrenamiento, y parte final, que es la vuelta a la calma o relajación. Eso es una estructura. Pero cada entrenador coge la parte inicial, calentamiento, y la hace todo el mundo calienta de forma diferente. Cada entrenador, pero no se sale de la estructura, o sea, de la parte científica de la estructura. ujú, En la parte central, cada deporte tiene una forma de entrenar diferente, pero está dentro de esa estructura. ujú. Y la vuelta a la calma, que es estiramiento, relajación, cada entrenador lo hace de forma diferente. Pero la estructura es la que no cambia. Entonces, resulta que si usted se pone a estudiar la estructura de los millonarios y la identifica, usted dice, wow, ¿qué tal si yo aplico la estructura Ujú, a mis necesidades? Porque mire, es el estudio de la experiencia, la estructura subjetiva. O ujú. sea, yo puedo aplicar una estructura para mí, la misma estructura, pero aplicarla de forma diferente a como la aplica usted, aunque la estructura no cambie. Las necesidades son distintas. Ahí viene Pueden ser la parte. diferentes, pero yo lo que necesito es la estructura. Ujú, Entonces hay muchos entrenadores de PNL que no entienden eso y se enfocan en la técnica. ¿Y mm, por qué no les funciona? Porque están enfocados en la técnica y no la adaptaron a la estructura. ok. Mira, tú tienes este canal Ujú, y yo lo hablamos, yo le dije, sí. todos los canales tienen una estructura. Cómo Ujú, inician, cómo cierran, la forma en que pasan las imágenes, de pronto el logo cómo aparece. Por ejemplo, mi estructura es que acá tengo mi logo
y acá Ujú. tengo mi logo, ¿cierto? Sí. Digamos que es una estructura. Siempre va a aparecer mi imagen así. Ujú. Y luego, por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo para que me entiendan, para que entiendan que es una estructura, pues, con ejemplos. A mí me encanta explicar por ejemplos. Entonces, mira, mira esta estructura. Yo cuando voy a empezar una conferencia, aparece esta imagen. Ujú. Y es 5 minutos diciéndole a la gente que en 5 minutos arrancamos. Cuando terminan los 5 minutos, aparece esta otra imagen, que es la Ujú. cuenta regresiva. Claro. Luego en la estructura salgo en vivo yo. Cuando Ujú. estoy en presentación, entonces voy jugando con esta otra imagen, en donde está mi logo y ahí presento las diapositivas, Ujú. ¿cierto? Sí. Y juego con estas dos. Voy jugando ahí, mire. Y al final, cuando yo termino el evento, está esta otra. Ay, se borró. Se borró. Algo le pasó. Bueno, que es la del cierre. Claro, claro. Eso es una estructura. Pero no quiere decir que todas las clases son iguales. Lo que no cambia es la estructura. Ujú. Pero yo acá en la PowerPoint, por ejemplo, ayer di esta conferencia y venga, pongamos un ejemplo para que entendamos. Ujú. Espere a ver. ¿Dónde está esto? Ah, imagen, captura, galería. Acá. Entonces mira que yo jugando con esto, mira, yo puedo aquí, ahí está la presentación de la diapositiva. Esa diapositiva para otra conferencia cambia esa parte. Lo que no cambia es esa estructura. Ujú. Y nunca va a cambiar esto. Yo siempre pongo esto, ya está dentro de mi estructura. Y Ujú. esta siempre está. Y el cierre, el último que no sé qué le pasó, que no se ve en este momento, siempre está. Ujú. Solo y juego con estas dos. Y acá en esta puntual lo que cambia es la presentación, pero la estructura no cambia. Claro. Y ahora, entonces mire, ¿qué es modelar? Entonces, ¿yo qué hice? Cogí a alguien que me gustaba cómo presentaba, yo dije, "Hey, quiero aprender esa estructura". Y lo llamé y le dije, me enseña. Porque como entiendo programación neurolingüística, yo lo que quise aprender es la estructura, no Ujú. imitarlo. Y luego la apliqué. Mm. Entonces, con el dinero uno puede decir, venga, voy a coger a personas muy exitosas o que tengan el resultado que yo quiero y lo que hago es entrevistarlos a cada uno, identificar el patrón común, su estructura y luego la cojo para mí y la aplico. Esa es la magia de la programación neurolingüística. Detrás de ello hay técnica, mucha técnica, hay mucha Claro. cosa, pero lo que quiero que entiendan es que es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Ujú. Y estos, como estamos viendo, ahorita lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas. O en Tal cual. Entonces le voy a explicar otro ejemplo. Mire, otra área diferente. Este es mi libro. Ujú. Me permite, me paro y le voy a mostrar un ejemplo. A ver. Entonces resulta, yo ya entendía PNL y yo quería escribir un libro, pero yo no Ujú. soy escritor. Entonces yo lo que dije, le dije, voy a buscar la estructura de gente que para mí es buena escritora, que me gusta cómo escribe y que para mí son personas exitosas. Entonces cogí a este señor que se llama John Maxwell, que es Ujú. la persona que más sabe de liderazgo en el mundo. Y Ujú. tiene aproximadamente 150 libros escritos. Y casi todos sus libros son bestseller. Y yo, ese viene para acá. Luego cogí a este otro señor, que es Tony Robbins, que es otro de mis mentores, y que todos sus libros son así, que parecen pesas. Sí. Sí. Y luego cogí a este otro señor colombiano, el doctor Camilo Cruz, Ujú. que también, y todos tienen la misma área del saber, que es el desarrollo del potencial humano, lo que yo hago. Entonces yo dije, vamos a ver cuál es la estructura de cada uno de ellos. Ujú. Cuando la identifiqué, dije, venga para acá, venga para acá, venga para acá, y empecé a coger esas estructuras. Entonces yo le pregunto a John Maxwell, porque tuve esa oportunidad de preguntarle, John Maxwell, ¿usted cómo escribe? ¿Cómo hace uno para escribir? Ujú. Él es muy divertido y me dice, escribiendo. Yo no, pues qué mensaje tan bonito, pues qué enseñanza. Luego, después de que se ríe, me dice, no, no, yo tengo una estructura. Y es que cuando escribo, creo historias que generen el contexto y que esa historia me lleve al punto de enseñanza. Mm.
o doy la enseñanza y la refuerzo con el punto. Ah, aprendí esto. Y este otro señor es igual, pero lo hace diferente. Lo hace así, escribe a través de storytelling, que es más o menos lo mismo, historias. Y luego viene este otro señor y enseña muy parecido, pero con suspenso, también historias. Yo, ahí estoy encontrando un punto en común. Entonces yo cogí mi librito y hice lo mismo. Buscaba una historia que me llevara a la enseñanza o contaba la enseñanza y la llevaba a la historia. Ujú, Y procuré hacerlo en forma storytelling, como si fuera que la gente se enganchara, como si fuera una historia, una historieta. ujú. Pero no solamente eso, modelé también, me di cuenta que todos los libros, los libros buenos de estos señores, sus páginas son amarillas, Ah, no, ya. Sí. no las páginas blancas, como otros libros, ¿cierto? Ujú. Mira, esta también es amarillita. Hay libros de hoy en día que son las páginas blancas. Y yo no quiero una página así. A mí, voy a hacerla como ellos. Mi libro tiene páginas igual como ellas. Claro. Entonces también identifiqué en la estructura, por ejemplo, que John Maxwell cada que escribe tiene parte donde hace frases y ciertos dibujitos que lo hace ameno. Mm, Yo hice lo mismo, encontré la estructura, entonces yo tengo también, por ejemplo, aquí en las frases grandes remarcadas, con dibujitos, con separaciones, para que no se viera tan cansón. O sea, sí. yo empecé a buscar la estructura entre todos esos libros. Entonces, mira lo interesante. Para no ser escritor, cuando yo escribo el libro, yo tenía un objetivo, y es que la gente me dijera, qué libro tan interesante y qué libro tan entretenido de leer. Y ahí Ujú. es lo que la gente me dice cuando lee mi libro. Qué interesante. Qué libro tan Qué interesante, entretenido. qué libro tan entretenido de leer. Ajá. Sin ser escritor, extraje la estructura de la gente que dice escritura y la apliqué, que eso es lo que dice la PNL, que cuando usted entiende eso, o se acerca, o lo iguala, o lo supera. Ujú. Entonces, este señor, Tony Robbins, fue alumno de los creadores de la programación neurolingüística. Y él hizo lo mismo, lo aplicó esto y superó a sus maestros. Ah, sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Mientras que este señor en un evento del MTG 20.000 personas, los creadores de la PNL llegarán a 1.000, 2.000, 3.000. Ujú. Los superó por creces, Sí. aplicando las mismas estrategias. Entonces, eso es lo que a mí me enamoró de la programación neurolingüística, que es estudiar todo eso desde la parte mental, porque pues las estructuras no son tanto externas, sino que son más mentales. Ujú. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos, por ejemplo, identificaron que Milton Erickson tenía unos patrones hipnóticos, o sea, un lenguaje que Mm. hacía que la gente entrara más rápido en hipnosis. Entonces, uno de esos patrones de la PNL se llama patrón Milton Erickson o Ujú. lenguaje hipnótico. Y de ese lenguaje hipnótico salió ese que se llama el patrón Milton, sale algo que llaman las metáforas, porque Milton hipnotiza a través de metáforas. Y hay diferentes tipos de metáforas. Entonces ellos lo que hicieron es identificar eso, crearon el patrón Milton y cuando uno da oratoria utiliza metáforas. Yo en este momento he hecho varias metáforas con usted o con todos los que están viendo el programa lo van a ver. Por ejemplo, el jueguito de los números, me entendieron porque fue una metáfora. Y usted mismo lo dijo, es que se entiende más de forma didáctica. Sí. Porque la metáfora te ayuda a tener mejor entendimiento. La escritura, como la escriben estos señores, es metafórica. Historias que Ujú. la conjugan con la enseñanza, eso es metafórico. Ujú. Y existen diferentes tipos de metáforas. Pues yo no voy a ahondar en todo eso, pero quiero que entiendan que eso es uno de los patrones que ellos identificaron y lo llaman patrón Milton. Ujú. Hay otro tema que ellos identificaron y es que la gente tiene cierto tipo de comunicación, que se Ok. comunica de ciertas formas, ¿cierto? Ujú. Y que también la gente usa presuposiciones. Ujú. Las presuposiciones te llevan a creencias o a identificar creencias. Ujú. Y que cada persona tiene cierta forma de hablar, un patrón para hablar.
Y entonces se dieron cuenta que para yo entrar en empatía con esa persona, lo que tengo que es hacer rapport con su forma de hablar, con su forma de moverse y todo. mm, También se dieron cuenta en esos patrones que las personas tenemos alrededor del 50% de nuestra comunicación es no verbal, mm, que el 38% de la comunicación es el tono de la voz y que solo el 7% de la comunicación es el contenido. Entonces, cuando uno entiende esos patrones, Milton Erickson, los grandes oradores, saben que la comunicación más poderosa es la no verbal. mm, Entonces ellos juegan con todo lo que no es verbal. Cuando usted hace un buen orador, usted se da cuenta porque el escenario está de cierta forma, porque ellos se mueven de cierta forma, porque ujú, se visten de cierta forma que generan un mayor impacto o rapport. ujú, Y que uno puede hacer rapport con su público. claro. Rapport, para que me entienda, es entrar en sintonía con Ujú, la gente. Entonces ellos se dieron cuenta con estos terapeutas que ellos entraban en rapport con sus pacientes y que al entrar en rapport los pacientes le hacían más caso o entraban en sintonía con el terapeuta. Pero ese rapport lo llevaron a otros contextos. Entonces, por ejemplo, los buenos oradores, antes de dar una conferencia, antes de eso, la primera parte es entrar en rapport con la gente, entrar en sintonía. Y hasta que no estén en sintonía, no empiezan el proceso de oratoria. Hasta que el terapeuta no entre en rapport o sintonía con su paciente, no puede empezar una terapia. Y esto lo entendieron muy bien y con todo el amor y respeto pues para todos los credos, esto lo entendieron muy bien los pastores cristianos. Los claro. pastores cristianos son expertos en hacer rapport para entrar en sintonía con sus, ¿cómo se dice? Sus feligreses, Sí, peligres eso. eh, los buenos oradores siempre están entrando en rapport. Ujú, Eso es lo que hace uno primero, entrar en rapport. ¿Qué es entrar en rapport? Es una especie de espejeo. ¿Sí me hago entender? sí. Entonces, yo por ejemplo, hace rato estaba haciendo rapport con usted. Usted está haciendo, moviendo la cabeza así y yo la estoy moviendo con usted. Claro, Por- claro. Porque te estoy metiendo en rapport. Yo lo estoy haciendo por una pantalla. Sí, 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 me estoy dando cuenta. Pero te imagino cómo se hace en público. Hay formas. Usted no ha visto que los oradores dicen, levanten la mano por decir algo. Voy a meter algo acá muy regional de Ya, Medellín. Levanten la mano los hinchas de Medellín. Ellos saben que sí o sí hay hinchas de Medellín ahí, claro. pero que no son todos. Y luego dicen, levanten la mano los hinchas de Nacional, que es el otro equipo de la ciudad. Ujú, Entonces, sí o sí hacen rapport con el 100% de las personas, porque sabe que hay un número de personas que son hinchas del Medellín y hay otro número de personas que son hinchas del Nacional. Y ujú, él lo primero que hace es levantar la mano, levanten la mano, y la levantan los hinchas del Medellín. Entonces la gente hace esto. ¿Qué está haciendo? Un espejeo. Estoy hablando con la mente subconsciente de ellos no se dan cuenta. Levanten la mano los hinchas del Nacional, la levantan la mano y yo la levanto con ella. Esa es una forma de hacer rapport. ¿Cómo hacen los pastores cristianos? Digan amén. ujú. Te levantan la mano, el feligrés levanta la mano y ¿qué dice? Amén. Rapport verbal, rapport no verbal. Mm, ¿Sí me hago entender? sí, Entonces, usted ve que todo el tiempo el buen orador está haciendo rapport, todo el tiempo está haciendo rapport. Entonces, una forma de decir rapport, por ejemplo, para que me entienda, que es desde la PNL también, algo, por ejemplo, voy a decir una palabra, el dinero no nace en, los árboles, eso es una forma de hacer rapport. Yo sé cuál va a ser la respuesta, entonces digo, el dinero no nace en los, árboles, y la gente todo dice en los árboles. claro. Entonces, que la otra persona termine porque lo estoy involucrando en la conversación. Entonces, estoy Mm, generando empatía. Entonces, mm, mire que son técnicas que usan los buenos oradores, que es lo que ellos identificaron de estos terapeutas que hacían con sus pacientes. pacientes. Y luego ese patrón se extendió a la oratoria, se extendió a los políticos, se extendió a los cultos religiosos, porque no solamente a los cristianos. O sea, mire, es un patrón utilizado en diferentes contextos. Claro, claro, claro.
El- Entonces, hay muchas formas de hacer rapport. Muchas formas, pero usted tiene que identificar eso, porque es una técnica muy poderosa para entrar en la mente inconsciente del otro. Eso es una de las potencialidades de la programación neurolingüística, el rapport. Ujú, Y cuando uno lo aprende a usar, créame que es mágico, porque usted está llevando a la gente a su cancha, por así decirlo. claro. Hay otro tema del rapport, por ejemplo, es identificar las palabras claves. Todas las personas tienen unas palabras que repiten mucho claves. Yo Ujú, lo que hago es identificarlas y jugarle con esas palabras. ujú, Entonces, por ejemplo, si usted me dice, vea, yo lo hago mucho por acá. Por ejemplo, si usted me dice, veo que el día está muy caluroso, que está muy iluminado, ¿cierto? ujú, Yo le podría decir, sí, se siente mucho calor. Estamos diciendo lo mismo, ujú, pero no estamos en rapport. Yo como entro en rapport, usted dice, veo que el día está muy iluminado. Yo ujú, le digo, sí, es que el sol está muy fuerte. Ahí sí estoy en rapport con usted, porque estoy utilizando tu mismo lenguaje. Usted me ujú, habla de forma visual, yo le respondo de forma visual. Entonces, ellos identificaron que las personas tenemos comunicaciones de forma visual o auditiva o kinestésica. ujú, Tenemos las tres y las usamos en diferentes contextos, pero en ciertos contextos utilizamos unas más que otras. Por ejemplo, mi comunicación es muy kinestésica. Yo casi nunca hablo de, por ejemplo, de, hola, ¿en qué puedo ayudarte? O escribo, yo digo, ¿en cómo podemos ayudarte? ujú, Yo, yo plurifico. Yo hablo de sentimientos, me sentí muy bien en esa clase. Otro puede decir, qué clase tan interesante, porque fue más auditivo. ujú. Otro puede decir, me encantó las diapositivas que hizo. Es alguien que lo vio, es más visual. Entonces, cuando eso fue que ellos también se identificaron en la PNL que todos teníamos canales comunicacionales y que lo utilizábamos más o menos en ciertos contextos. Entonces, una forma de hacerla por identificar el canal comunicacional y responderle a la otra persona en su canal, no en el mío. Ujú. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. A ver. La parejita, esposo, ¿cierto? La parejita de Ujú, esposos. Él está en el computador trabajando. Llega ella, amor, imagínate que ta. Sí, amor, te estoy escuchando. Amor, pero mire, ta. Sí, amor, claro que sí. Amor, entonces llega ella. Amor, mírame que te estoy hablando. Yo te estoy escuchando. Están en canales diferentes. Claro, claro, Él estaba en un canal auditivo. ¿Qué hacía él? Esto. claro, Pero ella estaba en un canal visual. ¿Ella qué quería? Que la miraran. claro. Entonces, si a ella no la están viendo, cree que no la están escuchando. Ujú, Pero él está en un canal auditivo que sabe que sí la está escuchando. ujú, Eso lo utilizamos mucho en ventas. Que el vendedor sepa y le hable en el canal a la persona. Tanto es así que la venta de vehículos identificó eso. Que había gente que era, digamos que se convencía más de forma visual, otros de forma auditiva y otros de forma kinestésica. Entonces hoy en día, yo no sé en tu país, pero hoy en día ya te dicen, quédate con el carro el fin de semana, pruébalo, porque saben que es kinestésico y lo van a convencer más de forma kinestésica que si le muestro un video o un flyer del carro. El kinestésico, ¿cómo lo convence? Sintiendo el motor y sintiendo la potencia del carro. Al auditivo, ¿usted sabía que las empresas de la industria automotriz invirtieron una cantidad de dinero tremenda para que cuando los carros nuevos cierren la puerta suene como, suene que, pues suene muy bacano, muy claro. bonito? Ok. ¿Para qué? No es porque querían que sonara así, es porque querían impactar a la gente que es muy auditiva. Mm, Y que el motor se escuche de cierta forma que la gente se enamore del producto. ujú. El olor Y a nuevo también. sí, y para el visual, entonces los carros, usted los ve cada vez más bonitos, las pantallas con luces y que yo no sé qué, o sea, visualmente, wow, cada vez son más hermosos Sí. para venderle al visual. Entonces, si usted conjuga esos tres elementos y los sabe jugar con él, probablemente va a tener un incremento en sus ventas.
También el poder de la programación neurolingüística en Claro. todos los contextos. Bueno, eh, 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 y bueno, de verdad que hemos ido por todos los contextos y en la parte de pareja, ayúdalos un Lo poco. mismo, cuando uno habla con una pareja, lo que hace es llegar recuerda que ellos modelaron a alguien que se llama Virginia Satir, que era Ujú, experta terapéutica en terapia familiar sistémica. ujú, Y encontraron que el tema de llegar a acuerdos, el explicar lo que le expliqué yo a usted, que hay gente que habla de forma visual, auditiva y kinestésica, ujú, entonces, que usted, ¿por qué se va a enojar si la otra persona no te está mirando a los ojos, sabiendo que te está escuchando? O, ujú. por ejemplo, hay mujeres o hombres, es que usted ya no me quiere, porque en su interpretación, porque la PNL tiene que ver con interpretación, acuérdate que es subjetivo, en su Ujú, interpretación, ellos igualan a querer con tocar, otros lo igualan con hablar. Ejemplo, yo tuve una pareja que ella cada rato yo no entendía eso, lo entendí fue con los años, y ella me decía, es que usted ya no me quiere. Y yo, pero ¿cómo que no? Si usted no me dice cosas bonitas. Ella asociaba querer con decir cosas bonitas. Y como yo soy muy kinestésico, asociaba querer con un abracito, con acariciarla, con experiencias más kinestésicas. ujú, Él estaba expresando amor, pero de forma kinestésica, y ella lo quería recibir de forma auditiva. ujú. Es cuando uno le explica a la terapia familiar sistémica que eso existe, ayuda a la probabilidad de que las relaciones mejoren. Entonces, como le digo, es que en todos los contextos nos va a ayudar todas estas herramientas que se han descubierto de la PNL y que hoy en día, gracias a Dios, la neurociencia con sus estudios e investigaciones están comprobando lo que estos señores hace 50 años, porque este año la PNL cumplió 50 años, empezaron a descubrir. Wow. Tremendo, ¿no? Entonces hay una de las herramientas que se usa mucho en el deporte, pero se usa mucho, pero en el deporte se usa mucho, pero se usa para todo, que se llaman los anclajes. Es Ok. decir, que aprendemos por neuroasociación. Ujú, Son anclajes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dieron cuenta del tema de los anclajes? Resulta que estaban investigando a Virginia Satir. Ellos estaban detrás de una pared donde había un vidrio, donde ellos podían ver a Virginia y al paciente, pero los pacientes no podían ver a ellos porque pues era un contexto privado. ujú. Pero estaban aprendiendo, ellos filmaban y llega el paciente, Virginia Satir abre la puerta, lo saluda y le dice esto, como lo saluda, bueno, y le dice, tranquilo que todo va a estar bien, y le pega tres palmaditas. Hola, ¿cómo estás? El abracito le dice, tranquilo que todo va a estar muy bien. Y empiezan la terapia. Ellos están pendientes, observando eso, a ver qué pasaba, filmando. Termina la terapia, se despide y Virginia Satir le dice al paciente, ya ves, todo va a estar muy bien. Y le hace el mismo gesto con las palabritas y le dice, ya ves, todo va a estar muy bien. O sea, repite lo mismo. Claro. Cuando termina la terapia, estos señores Richard Bandler y John Grinder le dicen a Virginia Satir, magnífico lo que hizo, wow, tremendo lo que hizo. Y ella les dice, no, bueno, pues que es un proceso, apenas estamos empezando. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la palmadita. Y él ya, ¿cuál palmadita? ¿Cómo así? Sí, es que usted cuando usted entró le pegó unas palmaditas, le dijo que todo iba a estar bien, hizo la terapia y cuando salió la terapia le hizo así y el hombre volvió al mismo estado como entró. Y ella, ¿cómo así? Y le mostraron el video. Y luego ellos empezaron a investigar sobre eso porque les pareció muy fascinante y llegaron por allá a los perros de Pavlov. No sé si alguna vez has escuchado eso, No, 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 no lo he que escuchado. es la teoría de las campanitas de los perros de Pavlov. Pablo hizo un experimento con unos perros y les daba comidita a los perros a cierta hora, pero cada que los perros iban a comer sonaba una campanita. Ujú, Y eso lo repitieron varias veces. Se llama condicionamiento. Luego, un día solamente sonaron la campanita, pero no le dieron comida. Y el perro empezó a salivar. ujú. O sea, asoció la campanita con comida. Claro. Salivaba. Y eso fue lo que pasó con esta chica, con este chico. Que este fue el condicionamiento. Mm.
le hizo el golpecito, todo va a estar bien y cuando le volvió a hacer eso, el hombre volvió al mismo estado emocional. Entonces, ¿qué es un anclaje? Es un estímulo externo que genera una reacción fisiológica o emocional interna. Ujú. Tristeza, depresión, alegría. Y luego empezaron a darle forma a toda esta teoría y ellos tienen una técnica que se llama anclajes. Y los anclajes se dividen en colapso de anclas, anclajes de poder, anclajes deslizantes, apilamiento de anclas. ¿Verdad? Existen muchos tipos de anclaje. Todo con el fin para empoderar a las personas. Eso lo hace yo lo hago mucho con mis deportistas. Les creo un ancla, los condiciono con el ancla y cuando yo necesito que ellos hagan el recurso, hagan el ancla y traen el recurso emocional. Mm. Cristiano Ronaldo, la gente no sabe, pero él tiene un ancla, que es el sí, Ah, y hace esto. ¿Y él cuando lo hace? Cuando hace el gol. Entonces él se está anclando con el gol. Y cada que hace esto, su cuerpo reacciona, pero automáticamente a un estímulo de una emoción alta, de subir su energía. Entonces eso lo podemos aplicar en terapia, lo ujú. podemos en muchas... Porque en todo momento nos están condicionando. La publicidad utiliza mucho eso, condicionamientos. Entonces, por ejemplo, en la época de los 80 asociaban el cigarrillo con un vaquero Ya, muy guapo, con cuerpo bonito, ¿cierto? Entonces, Marlboro. claro, Marlboro, exacto. Y el licor lo asocian con una chica en bikini o la cerveza. Sí. Entonces, Coca-Cola, hoy en esta época asocian la marca Coca-Cola con Navidad. Wow, sí. Entonces, eso es un impacto muy poderoso para que la gente se antoje de Coca-Cola, aunque sea un producto de mala reputación, sigue estando los número uno, Mm, porque ellos entienden el lenguaje. Ellos venden no un producto, sino una emoción. sí. Para eso existe, para eso sirve el condicionamiento. Yo te puedo condicionar para que cada que me veas traigas un súper recuerdo mío. Yo lo puedo utilizar para eso. Claro. Recordación de marca. Eso lo usan mucho los publicistas. Recordación de marca. La puedo hacer una recordación de marca mala o una recordación de marca buena. Entonces se Ujú. trata de hacerlo de forma excelente para que genere una recordación de marca agradable. Por ejemplo, mi logo, ¿cierto? Sí. Que la gente vea el logo y diga, ay, Alex me ayudó tan bacano. No, la charla de Al fue genial, fue fantástica lo que aprendí con el señor. Solo el poner el logo va a traer todo ese condicionamiento de una buena experiencia terapéutica. O aparece el logo, no sé, señor, no, yo no vuelvo a saber de ese señor. Vea, no, me robó lo que sea. Entonces Claro. hay que tener mucho cuidado porque siempre estamos condicionando. Ujú. Mire, ¿a usted no le ha pasado que va caminando por ahí un Ujú. perfume y usted dice, Me recuerda a tal persona"? Ujú. Sí, 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 sí. Eso es un anclaje. O una música y te trae el recuerdo emocional de otra persona. O Ujú. un lugar. Este lugar me recuerda esto y esto lo otro. Ujú. Ese es el poder de los anclajes. Y a nosotros nos están condicionando y anclando en todo momento. Le voy a hacer una pregunta a usted y ojalá los que estén escuchando y viendo el programa resuelvan rápido. Si yo le digo que usted va en un vehículo, ¿cierto? Usted en un vehículo y el semáforo está en verde, ¿usted qué hace? Cruzo. Paso, ¿no? Paso. Usted no tiene que pensar, usted pasa, Claro. porque está condicionado. El que el verde es seguir. Ujú. Pero si aparece el verde, usted no tiene que, el rojo, usted no dice, rojo, ¿qué significa el rojo? No, no, usted automáticamente para, Ujú. porque ya estamos condicionados desde niño para eso. Ujú. Y estamos condicionados para muchas cosas, Es, para muchas cosas. La iglesia nos condiciona, ¿cómo es? La política nos condiciona, la televisión nos condiciona, la familia nos condiciona, el entorno nos condiciona, los amigos nos condicionan, los maestros nos condicionan, sin darnos cuenta, de forma positiva o de forma negativa. ujú. Entonces, es identificar esos patrones de condicionamientos para colapsarlos y poner unos mejor. Entonces, hay gente que a nivel inconsciente está anclado con el dinero. Eh, Entonces, quiere un negocio exitoso, va a empezar a emprender y el inconsciente le dice, no, venga, usted no puede, porque emocionalmente en el pasado, usted no es consciente de eso, pero así te habla el inconsciente. No, no hagamos eso porque es que nos pasa lo que nos pasó la otra vez. Entonces, más bien autosaboteemos eso. ujú. Te vas el negocio y te autosaboteas, inviertes la plata mal invertida, porque estás programado a través de una neuroasociación de que eso no es bueno. Entonces, en los procesos terapéuticos, nosotros vamos allá
llegamos al origen de eso, Ujú, hacemos colapso de anclas y anclamos otra cosa diferente. O sea, cambiamos el programa o la aplicación, como lo quiera llamar. claro. Porque esas Bueno, aplicaciones nosotros actuamos de forma inconsciente según el programa que tenemos instalado desde que estamos en el vientre materno, más o menos hasta los 8 años de vida. ujú, Y ahí en adelante solo reproducimos el programa. ujú, Entonces, si usted tiene instalado unos programas de fracaso, por muy inteligente que sea, siempre se va a autosabotear. ujú, ¿Hasta cuándo? Hasta que te hagas consciente y cambies el programa. ujú. Mire toda la utilidad que tiene esta herramienta de programación neurolingüística. Yo lo que más asociaba al PNL, bueno, me has contado todo un sinnúmero de cosas de PNL. Yo estaba más, este, lo que se utiliza más son las anclas, los anclajes. Es, Como lo más conocido de la PNL, lo que la gente más usa. sí, como que, Pero eso no es la PNL, o sea, eso es parte de la PNL. ujú, No es la PNL. claro, lo que más me ha llamado la atención ahorita es sobre cómo, eh, el ejemplo que nos diste, el uno dos, ¿no? El uno 2 3 el 3, ¿no? Traer, por ejemplo, eh, cuando estábamos conversando, tú me dijiste, trae, ¿cómo se llama? A los mejores comunicadores que a ti te parezcan que son, ¿no? Uno era Ismael Cala, ¿no? Sí, Eh, exacto. y busca, ¿cómo se llama? Esos patrones que ellos tienen y sácales, ¿cómo se llama eso? Yo no pensaba que eso era PNL. A esa Hasta parte que... como le digo, es que la PNL la han mal interpretado, la han mal enseñado y se han Ujú, enfocado más en técnicas y menos en la estructura. ujú. Y lo que enseñan los creadores de la PNL es la estructura. Y la técnica se usa, pero cuando entiendes la estructura. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 claro. Por ejemplo, hay hay un patrón, una estructura de la PNL que tiene que ver con unas técnicas que se llama, tiene que ver con el rapport, influencia y crear confianza. Entonces hay una técnica que se llama, bueno, esa no igualar, conducir, pero yo te iba a explicar otra que, espérate, si me acuerdo. Ay, se me fue en este momento. ¿Cuál es? Espera, ay, sí, estoy bloqueado en este momento. Bueno, es una técnica que se identifica que la gente, por ejemplo, hay gente que su patrón es, ¿cómo se llama? Es igualar o decir lo contrario, ¿cierto? Ya, sí, sí, Entonces, sí. entonces, si yo le digo calor, la otra persona va a decir tengo frío. Ah, claro, sí, sí. O si yo le digo ese cuadro tan bonito, ella te va a decir ese cuadro está muy feo. Ujú, Porque es un metaprograma que tiene, ya me acordé, es un programa que tiene, ¿cierto? Entonces ujú. yo a mucha gente, entendiendo esto, por ejemplo, hay una chica que siempre me escribe y yo le digo, véase esto. Entonces ella me dice lo contrario, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces yo lo que hago es aplicarle, entonces yo quiero que haga cierta cosa y le digo lo contrario. Y a los días me dice, ah, mira esto y esto. Ella cree que ella fue la inspiradora de eso, pero Ujú, yo usé la técnica para que ella, porque sabía cuál era su forma que iba a actuar. ujú, O sea, irse a lo contrario. Entonces, si yo ella, por ejemplo, por decir algo, si yo quiero que ella salga a trotar y yo le digo vaya a trotar, ella yo me quedo en la casa. Entonces yo le puedo decir, yo le podría decir, es mejor hacer ejercicio en la casa que en la calle. ¿Qué va a hacer ella? Irse para la calle. ujú, Entonces yo con esa chica, pues es una paciente, yo le digo siempre lo contrario porque sé que lo que le digo lo que quiero que no haga para que haga lo que yo quiero que haga, pero que ella piense que fue ella la que tomó la decisión. claro, claro. Entonces mire que entre comillas uno puede manipular. Yo lo uso de forma terapéutica y profesional, Ujú, pero cuando uno entiende ciertas formas, hay gente que desafortunadamente la utiliza para manipular. ujú. Cuando, pues, si son muy buenos, si no son buenos, ni les va a servir la técnica, ¿cierto? Sí. Pero lo que quiero que entienda es, cuando uno entiende todos estos modelos y metas programas, entonces puede hacer una cantidad de cosas muy, muy, muy bonitas. Sí, entonces tiene mucho, mucho contexto de aplicación la PNL a nivel terapéutico, a nivel de ventas, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de elevar el potencial humano, a nivel de estudio.
En lo que usted lo quiera aplicar, te va a servir la programación neurolingüística. Claro. No Eh, sé, ¿qué preguntas más tienes por ahí? eh, bueno, mm, has ampliado a mí y creo que a todos a toda la familia de Más Transformación, lo que es el PNL, ¿no? Y lo has ampliado a otro nivel, realmente, ¿no? Este, yo quisiera que nos contaras un poquito de tus talleres de inmersión, disruptivas. ¿Cómo es esto de caminar sobre el fuego? Lo he visto ya, pero me imagino que eso también es una reprogramación, ¿no? Pero ya de una manera. Es un anclaje, pero a un nivel extremo. Entonces, a ver, yo creo que usted, ¿tú vives en dónde? Yo vivo en Houston ahorita, ¿Hace cuánto? Así que eh, 5 años 5 aproximadamente. años. Pero yo sé que la edad que usted tiene le tocó. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda que almorzó el 5 de octubre de este año? 5 de octubre. No Ujú. se acuerda, ¿cierto? Yo No soy me muy acuerdo. descarado. Yo soy muy descarado. Bueno, pero le voy a decir otra pues. ¿Usted se acuerda qué ropa se colocó el 1 de noviembre? 1 de noviembre. Bueno, poco, porque estaba en el trabajo. Listo. ¿Usted se acuerda dónde estaba el día que ocurrieron el accidente contra las Torres Gemelas o el atentado de las Torres Gemelas? Bueno, bueno, yo estaba en mi casa, ¿En casa, dónde? allá en Perú, allá en En Perú. Perú. Sí, sí. ¿Se acuerda en qué parte de la casa estaba? Bueno, yo estaba en el cuarto, y mis padres, estaban ahí mirando la televisión con mucho asombro, ¿no? Y estaban hablando. Entonces, como estaban haciendo bulla, entonces yo salí y, y me puse a ver con ellos la televisión. Por Y casualidad, por casualidad, ¿se acuerda cómo fue el clima ese día? allá en Perú ese clima estaba frío, era Estaba frío. sí, Eh, invierno, parte de invierno. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando eso? Ah, eso sí que no me acuerdo muy bien. No No soy me acuerdo. súper con los. Pero mira todo lo que me pudiste decir, eh, a diferencia de la pregunta más cerquita que era ¿qué comió el 1 de octubre o el 3 de octubre? Ah, bueno, sí, sí. O sea, me dijo más detalles de algo más lejos que algo más cerquito. Adivine por qué. Por el evento. Por el impacto emocional. Ujú, Entonces, los anclajes toman un pantallazo como una fotografía, ¿cierto? ujú, En donde de lo que está pasando en el entorno según el impacto emocional. Entre el impacto emocional sea más alto, ujú. generas más recordación en todo, de todo lo que sucede, eres más detallado. Es una forma de aprender. Entonces, voy a la pregunta. Cuando usted está caminando sobre fuego, su emoción, primero está empoderado porque hacemos un ejercicio de empoderado. Y segundo, también tienes miedo porque, madre, ¿y si me quemo? Ujú, claro. Entonces, cuando camina con ese impacto emocional tan alto, yo empiezo a anclar, digamos, patrones de éxito. Eres capaz, vas a lograr tal meta, tal. O sea, entonces cuando caminas sobre eso, claro, queda, ese impacto emocional te graba lo que yo quiero grabar. Eso es Mm, una clave, pero de un nivel muy alto. ujú, Entonces, la mente subconsciente queda la siguiente consigna. Si fui capaz de caminar descalzo sobre 800.000 grados centígrados de carbones encendidos, mm, que no seré capaz de hacer en la vida. Póngame en lo que quiera que soy capaz. Ese es el mensaje inconsciente que yo quiero dejar grabado, mm. el anclaje. Anclaje. Y queda grabado toda la experiencia que se vive ese día, que son técnicas muy poderosas, información de alto valor, quedas inmerso. Entonces Ujú, empieza a hacer un cambio literal en las personas. Ese es el poder de los entrenamientos de alto impacto. Cuando hacemos la inversión en hielo es exactamente lo mismo y otros ejercicios de alto impacto que hacemos. Lo que queremos hacer es apilar muchas anclas que empoderen a las personas wow, y que claro. usted puedas utilizar ese recurso en cualquier momento. Ujú, Eso es uno de los poderes de los anclajes. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque el golpecito llevó a la persona a un estado emocional muy bajo
porque eso fue lo que le anclaron. Pero ellos decían, ¿qué tal si yo puedo hacer lo contrario? Y le dieron forma de estructura y hay una técnica y una estructura también para crear esos anclajes. Ujú. Como tú dices, se puede utilizar para mejorar o se puede utilizar como que... Para muchas cosas, ¿sabes? Es Ujú. que, por ejemplo, yo tengo mi anclaje para cuando va a entrar por ejemplo, mañana tengo una conferencia. Cuando va a entrar a la conferencia, tengo mi anclaje para entrar empoderado. Claro. Y cuando termina el evento y hay ovación, yo me vuelvo y me anclo. Mm. O sea, me estoy empoderando más. Entonces, cuando la gente me aplaude, entonces yo me anclo. Entonces, claro, ese nivel de emocional de la gente feliz aplaudiendo, y yo sintiéndome feliz, tan me anclo. Entonces, estoy creciendo mi ancla, la estoy volviendo más poderosa. Mm. Claro. Vi en el documental de Tony Robbins que él antes de entrar también a una conferencia, creo que se mete a una piscina de agua fría, algo por el estilo. Él se mete para estar en estado, pero el ancla de él antes de salir es que él brinca en un Ah, sí, trampolín. un Big on Trampoline, sí, Un sí, sí. trampolín da una vuelta, se golpea en el pecho, da una vuelta y sale. Ujú. Yo tengo el trampolín de Tony Robbins. ¿También haces el salto? No, es que en el evento que tuvo aquí en Colombia dejó el trampolín Ah, ok, ok. y yo me quedé yo con el trampolín. Me quedé con el trampolín. Entonces fue algo muy chévere porque pues el trampolín del mentor de uno, de alguien que uno admira y tener como ese producto de él. Entonces Claro, fue, claro, claro, es como parte de él, ¿no? sí, 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 ese es su ancla, su ancla. Ujú, Entonces, cuando uno hace hipnoterapia, que es algo que yo hago, uno todo el tiempo está dejando anclajes. ujú. Bueno, Todo el tiempo está dejando anclajes, anclajes, anclajes. La hipnoterapia se usa mucho los anclajes. mm, Tienen otro nombre, pero en realidad son anclajes. ujú. Y uno los utiliza para cuando el paciente llegue donde uno, entre más rápido en hipnosis. Por ejemplo, cuando usted ve en los programas de televisión que salen una gente al público, sale la gente al público y el hipnoterapeuta le dice, duerme, que haya sido dormido. Ya. No es así como así. Primero hacen un proceso que no se ve en cámaras y anclan a mucha gente y seleccionan los que caen y ya cuando salen están anclados. Ujú, La ancla puede ser duerma o haga. Entonces, claro, cuando se ve así, se ve de una, pero porque ya está anclado. mm, Pero primero hubo un proceso de 40 minutos, algo del público, tal. Entonces, el hipnoterapeuta escoge a los que más rápido entraron en estado de hipnosis, ujú. le genera el ancla, hacen el ancla varias veces. Cuando salen al aire, ya la gente ya está lista. Entonces, claro, ahí es cuando puede decir, mírame a los ojos, duerma. Quedan como pollos. Pero porque antes los ancló. ¿Sí Claro, me hago claro, entender? No claro. es que voy así, venga, yo te voy a hipnotizar porque yo quiero. Eso no se puede. O sea, si yo quisiera hipnotizarte en este momento ya, y usted me dice, yo no quiero que me hipnotice, no soy capaz de hipnotizarlo. Ni yo, ni Milton Erickson, ni el que sea, ni el más grande hipnotizador del mundo sería capaz de hipnotizarte. A menos que usted diga, ay, me va a hipnotizar. Entonces yo ya le hago todo un proceso, unas anclas, los llamo patrones hipnóticos, genero unas órdenes poshipnóticas. Cuando estás listo, ahí ya puedo hacer un proceso de hipnosis fácil, pero porque usted lo permitió. Claro. Que es lo que usa mucho la PNL, porque fue una de las personas que estudiaron los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Ujú. Bueno, Entonces el contexto en todo esto tiene mucha, mucha profundidad para estudiar. sí, sí, sí. Bueno, Y todas estas herramientas, bueno, están acá para la transformación, me imagino. El próximo año también me dijiste que ibas a tener un diplomado también para el PNL. Ok. Yo no sé si a finales de enero, a principios de febrero, empezamos el diplomado de programación neurolingüística. Virtual, para que lo quiera hacer, Sí, se sí. contacta conmigo, ahorita le doy mi contacto y me escribe y es muy chévere porque pues se hace de noche, de forma virtual, si no alcanza a entrar pues dejo la grabación y entra a la clase y son aproximadamente 80 100 horas donde vamos a explicar todo esto a profundidad, tema por tema, desde los orígenes de la PNL, los creadores de la PNL, vamos a pasar por cada uno de los metaprogramas, todos los programas, las estructuras, las técnicas y que puedan utilizar eso para su vida diaria como a mí me ha funcionado. Para mi libro yo lo utilicé. Vea, es que si tuviera acá rápido,
una foto, no, no la tengo para encontrarla rápido. Voy a ver si la encuentro rápido mientras hablamos. Mm, Cuando yo empecé el tema de la oratoria, yo hice lo mismo, cogí al primer mentor, que fue este señor que aprendí PNL, y yo lo que hice fue modelarlo, cómo se vestía, cómo caminaba, cómo habla, cómo hacía las diapositivas. Y yo lo que hice fue, al principio, coger eso. Entonces, claro, digamos que empecé un nivel un poquito mayor que si lo hubiera hecho solo, mm, porque ya tenía el modelo. Y luego ya fui creando mi propia esencia, pero ya cuando tenía confianza. mm, Entonces, cuando Tony Robbins dice, el éxito deja rastros, deja huellas, ujú, que esa es la importancia de tener un mentor. Si usted quiere escalar a un nivel más alto, tenga un mentor. Usted lo comprobó en una conversación tan sencilla que tuvimos, dos tipsitos, tan, y usted ya empezó a investigar. O sea, ujú, sé que le va a dar una mejor estructura a tu programa. ujú, Y si usted sigue eso, créame que en 6 meses, 3 meses, tu programa se va a ver mucho más diferente, más profesional. ¿Por qué? Porque estás buscando las estructuras de la línea que te interesa. ujú, Entonces, si me interesa esto, lo aplico, me interesa como una receta, como cuando uno va al supermercado y voy a hacer una paella, ¿qué necesito? Me meto a YouTube, cómo se hace la paella y me dicen las indicaciones. Ah, entonces compro las indicaciones, me tiene que salir. Pero solo, ¿y cómo se hace una paella? No sé qué tiene una paella. ujú. Vamos a ver cómo me sale. Le va a salir horrible. Claro. Pero si sigue los pasos de alguien que tiene los resultados, se Ujú, te va a acelerar el proceso. O sea, vas a recortar décadas en meses. ujú. Es solo una de las virtudes de la programación neurolingüística, que recortas el estar equivocándote. Claro. Si te igual. Y entonces, yo les invito a que siempre tengan un mentor en alguna área que ustedes quieran crecer. Ay, es que me vale muy costoso. Créame que vale la inversión. Mm, Porque yo soy, lo que les dije al principio, yo soy fruto de eso. ujú. Yo soy Sí. fruto de eso. Yo era uno antes de la PNL y ahora soy uno después de la PNL. Mm, Yo logré romper un techo que nunca lo había pasado. Y conocí la PNL y ¡pam! Como en la bolsa de valores, rompí el techo y me disparé. Me disparé como el oro, como el dólar. Yo no sé cuál está disparado en estos momentos en la bolsa de valores, pero me disparé porque rompí el techo. Funciona tal, esa metáfora funciona. ujú, Cuando tú tienes un techo inconsciente y no sabes, ese techo no te deja pasar de ahí cuando no sabes por qué y luego reconoces el por qué, eres capaz de romper ese techo y mm, dispararte. O sea, te valorizas como en la bolsa de valores. claro. La acción se valorizó. En este caso, tú te valorizas. O sea, cuando inviertes en un mentor, tú te valorizas. Ujú. Sí. Eso. Esa es la importancia. Y yo lo digo porque yo he pagado mucho dinero con este señor. Es más, ahorita el 5 de diciembre, la otra semana, Ujú. tengo un entrenamiento de 5 días con este señor. 5 días. Wow. Y con John Maxwell, Ujú, es mi mentor. Yo llevo desde el 2015 entrenándome con él en liderazgo. ujú. Y créanme que eso no es barato. Ahora la No, pregunta no. es, Prepara. ¿tenía dinero cuando empecé con ellos? No, pero aposté por mí. Y ahora todo cambió. Entonces no te dé miedo invertir en ti. Decía que el presidente de los Estados Unidos, Jefferson, si no me equivoco, no me acuerdo cuál de ellos, Abraham Lincoln, no me acuerdo cuál. Él decía, ¿cómo es? Vacía tus bolsillos en conocimiento y Ujú, tu mente llenará tus bolsillos al doble. ujú, Entonces yo los invito, inviertan en ustedes, pero inviertan en las mejores herramientas, en los mejores mentores, en gente confiable, porque como habemos gente que estudiamos y somos profesionales, también hay gente que no sabe y ujú. se cree mentor. Sí, Porque es verdad. estudiaron un cursito de un fin de semana, ya se creen coach. Hicieron por ahí un diplomadito chiquitico de PNL y ya son máster en PNL. Ujú, O vieron un programa en YouTube y ya eso es muy fácil y ya empiezan a hablar de eso sin tener el conocimiento. ujú. Yo llevo desde los 90 estudiando PNL. Y hay gente que en un fin de semana, le voy a contar una historia.
A ver. En una conferencia, dicté una conferencia aquí en Medellín, en una universidad, Ujú, de coaching deportivo y todo eso. Y habían puros entrenadores. Hice un ejercicio con una chica demostrativo. Ella entró en un estado ahí de algo que pasó, le hice una terapia. Eso fue un fin de semana. Al lunes, como ella me siguió, yo que ella me etiquetó en algo en redes sociales, cuando veo, ya tenía en su título entrenadora y coach. Yo, ¿cómo así? ¿Qué momento? O sea, en este fin de semana se convirtió en coach deportiva. Y fue madre, pues yo no sabía que era tan rápido porque estuvo 2 horas conmigo. Y la gente le cree. Dice, Entonces, eso ha generado que nuestra profesión como coach o programadores neurolingüísticas a veces no tenga tanta credibilidad, ujú, porque hay mucha gente mediocre ujú, que se hace llamar coach o se hace llamar PNListas. ujú, ujú. A mí, alguien, un experto en redes, me dijo que por qué no me quitaba la palabra coach porque estaba muy mal vista. Y yo no, porque yo voy a demostrar que la PNL y el coach es una herramienta muy poderosa desde lo profesional. O sea, yo la voy a salvar. Entonces, a mí me encanta estas. Pero yo a usted le dije que sí, porque eso es lo que yo quiero, que la gente entienda a quién decirle sí y a quién decirle no. Ujú. Y eso fue un patrón que yo tenía cuando yo tenía el gimnasio. Cuando yo tenía Ya, el gimnasio, pues dábamos clases de cycling. ok. Y yo era muy bueno en cycling. Y mi estrategia, sin conocer estas herramientas, yo llevaba a mis profesores a cursos de cycling, pero no solamente llevaba a mis profesores, les pagaba a mis mejores alumnos para que fueran y se capacitaran como si fueran entrenadores. Porque, pregúnteme por qué lo hacía. ¿Por qué? Porque yo sabía que si ellos por algún motivo se iban para un gimnasio, entre comillas, de los más grandes de la ciudad se iban, ellos tenían criterio de decir, este profesor es bueno o no, porque se habían entrenado como entrenadores. ¿Qué pasaba? Que me pasaba lo mismo, que ellos se iban y se devolvían, no, profe, ese profesor no sabe nada. Entonces estaba garantizando que la gente se quedara. ¿Y a quién escogía yo? A gente que era líder y que influenciaba entre otros alumnos. Entonces yo cogía gente de la mañana, dos o tres, de la tarde, del mediodía, y que ellos me pudieran influenciar, o a gente que yo veía que era muy líder y que generaba su grupito. Y yo, si capacito a este alumno, él me va a retener a los otros. Y va a tener criterio de decir, este profesor es bueno y este profesor no es bueno. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo hoy en día. Diciéndole a la gente, hey, aprenda un poquito para que tengas criterio de decir, este sí me puede enseñar PNL y este no me puede enseñar. Este me puede enseñar coaching, este no me puede enseñar. Este me podría hacer hipnosis, este no me puede enseñar. Este me puede entregar herramientas del desarrollo del potencial humano y liderazgo y este no me las puede entregar. Ujú, O que escuchen un orador y digan, uy, este man lo que está diciendo no es así. O diga, wow, qué man tan tecito, ¿verdad? Sabe, se nota que sabe. ujú. Porque hay gente que envuelve con la oratoria. Yo los llamo encantadores. Sí, 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 sí. Pero Yo también. cuando usted se pone a analizar, no están diciendo absolutamente nada. Y eso es una técnica de PNL, ¿sabías? No. Es, es una técnica, se me olvida el nombre, que es decir muchas cosas bonitas y no decir nada para generar confusión. Y esa confusión como que genere, uy, que man como tan, wow, como que me deja como hipnotizado, como que sí sabe, pero a la vez Claro. como, ¿qué pasó acá? Eso se usa. Y se usa mucho en la industria farmacéutica y se usa en la alta cocina. Vea, mire cómo es de influyente esto. Vamos a un restaurante y hay una comida que dice trozo de carne asado, Ujú. $100. Y al lado dice, filet, a ver, yo casi no sé de carnes porque soy vegetariano, pero pongámoslo, filete miñón en sus jugos con salsa de champiñones y yo no sé qué, $100. ¿Usted cuál escoge? El fin de millón. Los dos son lo mismo, solo que uno dice pedazo de carne asada o lo que sea. Ujú, Es una forma de generar. La farmacéutica hace lo mismo. ujú, Pone productos con unos nombres casi que imposibles de pronunciar, ujú, súper técnicos, y usted dice, esa vaina tiene que ser muy buena. Y usted mira el componente, ibuprofeno, por sí, decir, pues, por decir un ejemplo, ¿cierto?
Sí. Entonces es una técnica que se usa, que es como, es que no me acuerdo el nombre, que es como confusión y entonces la gente queda como, wow, pero a mí no me gusta hablar de política, pero aquí en mi país Claro, claro. estamos con un presidente que habla más o menos así, confunde y reinarás. Claro. Y entonces son técnicas que se usan. O sea, ellos no lo hacen porque, ay, qué tan bruto. No, son tan inteligentes que saben utilizar las técnicas. Ujú. Entonces, ¿cuál es mi motivo? Enseñarle a la gente que no caiga con ciertas cosas. Ujú. Porque a uno lo van, créame que hay gente que se vuelve especialista en el arte de la persuasión, Sí. técnicas también de PNL, la forma de persuadir al hablar de cierta forma y la gente queda como, "Ah, ay, ¿qué tal? Hablando con palabras bien raras. Y uno, ¿cómo este man se ve que sabe mucho? Y no está diciendo nada. Está Eh, cantinfleando, porque cantinflear es una palabra que ya está en la real Sí, sí, lengua sí, sí, española, ¿cierto? cantinflar. Sí, sí, Está sí. cantinfleando. Entonces mucha gente eh, se deja asombrar por mucha gente que cantinflea. Ujú. Sí, Entonces sí, yo lo que quiero enseñar a la gente, no se deje engañar por cantinflas o por muchos cantinflas, porque están diciendo mucho y no están diciendo nada y no te están enseñando nada. Entonces eso. eso es lo que yo quiero proteger. Cuando yo pongo mental coach, hey, es que yo no lo quito porque quiero enseñarle al mundo que si se hace de forma profesional, desde la neurociencia, desde un estudio profundo, Ujú. tiene poder. Es más, mire, en mi libro, y a mí esa palabra me gusta mucho, el Ok. primer capítulo se llama, ya le voy a mostrar, porque le voy a mostrar literalmente, ¿qué dice ahí? Océano profundo, dice. Océano profundo. Un viaje fascinante a las profundidades de la mente y el cerebro. ¿Por qué le puse ese título? Porque hay mucha gente que solo aprende superficial Ujú. y enseña lo superficial. Y eso hace que el resultado no sea el esperado. Yo le digo a la gente, si quieres aprender algo, sumérgete en sus profundidades, vuélvete experto en eso. No te metas a aprender muchas cosas, una sola cosa, pero profundo, que te vuelvas el experto número uno en ese tema. Y eso es lo que hago yo. Yo, por la palabra mental coach, todo lo que yo estudio lo filtro con la palabra. ¿Esto tiene que ver con la mente? ¿Sí o no? No, no, no me sirve. ¿Tiene que ver con la mente? Sí me sirve, lo voy a estudiar. Porque esa es mi especialidad, mental coach. Entonces yo por eso estudié hipnosis, psicología deportiva, neurociencia, todo lo que tiene que ver con la mente. Neurofeedback, biofeedback, programación neurolingüística, todo lo que si no tiene que ver con la mente, no me sirve. Porque yo quiero ser experto, que la gente me reconozca como él es el mejor en el tema mental. Ahí les dejo esa consigna. Si quieres empezar a destacar en algo, una sola cosa y vuélvete experto en eso. Y con eso tu vida va a cambiar porque ya no vas a buscar clientes, ellos te van a buscar. Dos, ya no vas a decir cuánto me pagas, sino cuánto cobro. Ujú. Es la diferencia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando eres experto, tú pones las condiciones. Cuando no eres experto, primero tienes que buscar la gente y dos, lo que te paguen. Sí, es verdad. Hay una ley que se llama la ley de la compensación. Y la ley de la compensación dice, la cantidad de dinero que tú ganas está filtrada por tres factores. Uno, que la gente necesita eso que tú sabes. Ujú. Entonces, si tú haces algo que la gente no necesita, difícilmente vas a generar buenos ingresos. Dos, que seas muy bueno en ello. Entre más bueno seas en ello y más te van a pagar. Mm. Y tres, que sea extremadamente difícil reemplazarte. Cuando tú conjugas esos tres, tu valía se incrementa. ¿Cuánto cobra un médico general y cuánto cobra un médico especialista? Claro. Debe haber una brecha muy grande y entre más especialista la brecha Sí, crece. sí, es ¿Sí me así. hago entender? Sí. La gente experta cobra más que la gente que no es experta. Ujú.
Entonces yo a la gente le digo, no aprenda tantas cosas, una cosa y profundice Sí, y vuelvas el experto número, que te vuelvas un referente. John Maxwell, todo el mundo lo reconoce como el gurú del liderazgo. gurú de liderazgo. Sí, sí, sí. Y a Tony Robbins, el gurú del desarrollo del potencial Desarrollo. humano. Sí, ¿Sí me hago entender? sí. Punto. Milton Erickson, experto en hipnosis. Ujú. Es algo que yo también les digo Warren Buffett, a las personas. inversionista. Ujú. Que le digo a las personas, o sea, siempre me dicen, Miguel, un libro, algo que tengo que hacer. Yo le digo, pero ya terminaste el libro y lo practicaste, le sacaste la experiencia, ¿cómo se llama? Que tienes que sacarle de ese libro y ya quieres otro. Léete un Exacto. libro al año, pero ¿cómo se llama? Aplícalo lo que te está diciendo ese libro. Este Aplícalo. libro es mi Biblia. Ujú. Llevo aproximadamente 10 años leyéndolo. No leyéndolo, estudiándolo. Claro, sí, eso es un estudio. Mire, subrayado, todo el libro está prácticamente subrayado. Por donde usted lo vea, ese libro está rayado. Vea, Claro, claro. 10 años. Cojo este libro, cuando lo subrayo, al año lo regalo y vuelvo y lo compro. Ujú. Lo mismo que estos otros dos libros de Tony Robbins. Estos son mis tres Biblias. Controla su destino y poder sin límites. Ujú. Los de Tony Robbins son pesas. Todos los libros de Tony Robbins Sí, son pesas. O sea, todos son así. Los de él. Pero estos dos, uno lo estudió en mitad de año y otro lo estudió en fin de año. Y este lo estudió mes a mes durante 10 años. ujú. Eso se llama volverse experto. Claro, claro. Eso se llama volverse experto. Entonces, ese es el poder de la programación neurolingüística, sirve para muchas cosas, mucha gente la utiliza mal, dice que eso no sirve para nada, Ujú. los psicólogos la atacan mucho, pero casi todos quieren aprender, que es una paradoja, Sí, sí, me hago entender, la sí, atacan, sí. pero por debajo la aprenden y luego dice que trabajan PNL, me parece una paradoja. Sí, y es el miedo a perder su trabajo, ¿cierto? Porque se vuelven, digamos que no todos, pero algunos psicólogos terminan la universidad y nunca más vuelven a tocar un libro ni a prepararse. Entonces no es el título, sino el ser un eterno aprendiz toda la vida, estar aprendiendo, aprendiendo. Sí, Yo sí, sí. cada año mínimo hago 3 especializaciones, certificaciones, todo basado en el tema de la mente. Ujú. Yo no busco otra línea. Claro. Entonces es eso. Le he aprendido a muchos psicólogos muy tesos, hay otros que me parecen un desastre, la verdad que a veces uno dice cómo les dieron el título, pero hay otros que yo me les quito el sombrero, yo wow, por ejemplo, la persona que me hizo el prólogo de este libro es un neuropsicólogo muy reconocido en Latinoamérica Ujú. y él, tuve el honor de que él me escribiera el prólogo y le hiciera la revisión técnica al libro. Ah, mira. Entonces, yo sé que lo que dice este libro tiene fidelidad de que lo que es, desde la Ujú. ciencia. Porque eso se llama, o sea, yo no tengo que saber el conocimiento, tengo que saber quién lo sabe. Ujú. Lo dice este librito, este Sí, librito. tienes que llegar a ser rico, claro. Él dice que mentes maestras, apalancate de gente que sepa más que usted. Ujú. Sí, ¿Por qué? El éxito deja huellas. ujú. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que hace Tony Robbins? Él cuenta su estructura y él dice, yo cada año busco a los mejores del mundo en un área que quiero aprender, lo invito a mi isla, porque él tiene una isla ahí como para diversión, y los invito a mi isla, los contacto uno con ellos, se divierten, y yo les voy absorbiendo el conocimiento. Es una forma genial de aprenderle a los mejores. Ujú. ¿Sí me hago Claro. entender? Sí, 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 sí. Entonces, hay muchas formas de aprender. Si no tienes dinero para estudiar en una universidad, hay muchas formas de aprender y aprender profundamente. Pero Ujú. dependes de ti. Créame que la universidad no te va a garantizar el éxito ni el conocimiento. Solo te lo garantizas tú. Lo único que te garantiza la universidad es un aval que te dice, eres médico, eres psicólogo, eres Ujú. educador físico, eres ingeniero, él es lo que sea. Pero ya, él no te va a avalar es el mejor de ingeniería, Claro. es el mejor, él no te lo avala, eso te lo ganas tú
en la cancha. O sea, cuando sales y demuestras en la vida real lo que sabes. Eso es así. Bueno, Alex Garces, muchas gracias por estar acá con, se llama, en Más Transformación. Te iba a decir, ¿cómo se llama? Déjanos algo más para la comunidad. Pero ¿Qué les nos has digo? dejado Pues, bastante. Nos has ¿qué dejado les digo? bastante. Primero vamos a hacer un poquito de publicidad. No, dale, 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 dale. El próximo 6 de diciembre tengo un taller que llama Origen, Ruta y Destino. Es sábado, Ujú, 6 de diciembre, de 9 de la mañana hora Colombia a 1 de la tarde hora Colombia. Es un taller muy interesante, un precio muy módico, $20. ujú, $20. Y es un taller donde vamos a enseñar dos cosas. Uno se llama cierre de fin de año. Vamos a utilizar una técnica PNL para que tú identifiques tu patrón de éxito y de fracaso. ¿Para qué? Para que te automodeles. O sea, cuál es ese patrón de éxito y lo apliques en otra área. Y entendiendo eso, entonces vamos a crear una super técnica para desarrollar metas para el 2026. Es un taller de 4 horas muy interesante por una módica suma de $20. 6 de diciembre, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, si quieres estar, me contactas. Tú ahorita te doy los contactos para que la pongas ahí en la publicidad. sí, sí, sí. Y, y- y otra técnica o un consejo que yo les doy, conviertas en eternos aprendices. Primero. Y dos, no les dé miedo invertir en ustedes. Créame que la gente le da o sea, ponen el invertir en ellos mismos en conocimiento de último lugar. Entonces dicen, no, cuando haga esto, estudio esto. ¿Y por qué no lo Ujú, haces al revés? ¿Por qué no lo haces al revés? Si eso es lo que te va a sacar de pronto del estancamiento que tienes. sí. Entonces yo te invito a que rompas esa barrera mental de invertir en tu crecimiento personal, no en conocimiento técnico, Ujú, sino personal, en el desarrollo del potencial humano. Y por último, para finalizar, todos los años separen en su agenda mínimo 3 procesos de terapia personal. Todos, absolutamente todos, necesitamos terapia. Y terapia no es que estar locos, estar enfermos. Terapia es querer escalar al siguiente nivel. Que ujú, también hay una mala interpretación de la terapia. La terapia, estoy enfermo, estoy loco. No, no. Terapia es querer escalar al siguiente nivel. Y eso ujú, lo aprendí a Tony Robbins, que es el mejor del mundo, que llena escenarios y cobra $1 millón por entrenamiento por persona. O sea, si usted quisiera que Tony Robbins hiciera entrenamiento, él te va a cobrar $1 millón. Imagínese. ujú. Sí. Y si tiene espacio, y si estás de buena, esta sesión te la va a poner en 2 o 3 años. O sea, la gente para dentro de 2 o 3 años. ¿Qué quiero decir eso? Que él siendo el mejor, le hacen la pregunta, venga, y usted entonces que enseña eso, ¿usted qué hace? Y él me hizo, hago 11 procesos en el año de trabajo terapéutico para mí. Ujú. Wow. O sea, alguien que de mal no está súper bien y hace 11 procesos terapéuticos al año para él. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto hiciste en el 2025? ¿O no hiciste ninguno? Y eso te va a dar una respuesta de por qué a veces estamos en el nivel que estamos. Miguel, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de mucho valor para tu programa, para tus seguidores, para la gente que va a ver esto en diferido. Me pueden seguir en redes sociales, Alex Garcés Mental Coach. Vivo en Medellín, Colombia, y tengo un propósito muy claro que es impactar la vida de 1 millón de personas a través de estas herramientas del desarrollo del potencial humano desde reprogramar la mente. Muchas gracias, Miguel. Excelente, excelente. Todas las redes sociales de Alex Garcés van a estar acá en la descripción, ¿no? Todas son la misma. Alex Garcés, Mental Coach. Ujú. En Acá lo voy todas. a poner y bueno, ya cualquier cosita se contactan con él o se contactan conmigo y ya yo los derivo. De todas maneras, acá Alex va a estar cerca con nosotros. Eh, de nuevo, muchas gracias Alex por todo lo que nos has dado hoy día, toda tu experiencia. No hay nada mejor que el ejemplo y bueno, agradecido por eso. Y creo que toda la comunidad de Max Transformación también está agradecida. Un Muchas abrazo desde gracias. acá, un abrazo desde acá y bueno, Cuando me adiós. quieras invitar para Ujú. hablar de otro tema relacionado, con mucho gusto sacamos el tiempo. Sí, sí. No, no, hay bastante, bastante. Nos vemos a toda la Chao, comunidad. chao. Alex, bye. Chao. Gracias.